Cuando no estamos bien no nos ven. Incluso los enfermos severos o muy severos, el gesto debería ser este, porque en el fondo no se les ve nunca, siempre están en casa y no pueden quejarse. Soy Servando Castelló, soy lobatrimán y soy enfermo de encefalomielitis miálgica. Pues esto es el busto de Servando Castelló, de lobatrimán, que bueno, al final es el protagonista de la falla de Rojas Clemente del 2020. Soy Víctor Navarro, artista de la falla Plaza Rojas Clemente. Hemos hecho una falla grande sobre este busto y bueno, ahora decidimos hacerla en figurita de 40 centímetros para poder tenerla en casa y que sea pues una forma de ayudar y de colaborar con la causa y de que no quede en el olvido, porque al final la falla desaparecerá, se quemará tarde o temprano cuando todo esto pase, pero la figurita se quedará y bueno, la podrá disfrutar la gente que haya querido hacerse con una de ellas. La investigación es un trabajo fascinante, ya que cada día llegamos a enfrentarnos a un nuevo reto, retos que requieren de muchísima paciencia y muchísimo esfuerzo, colaboraciones y trabajo en equipo. Y eso es lo que intentamos hacer. Soy Elisa Oltra, investigadora de la encefalomielitis miálgica en la Universidad Católica de Valencia. Me parece muy razonable que el enfermo, desesperado ya digamos por la falta de atención o por la falta de ayuda, pues tenga que salir a la calle y tenga que presentar su inquietud, su molestia por la falta de atención a una enfermedad que existe y que no se le quería reconocer. Pues los caminos de lobatrimán y Elisa Oltra se cruzan en una conferencia en la que somos ambos invitados por la asociación SFC-SQM para compartir las experiencias en general, como investigador, como enfermo en el caso de Servando, y como enfermo además activista para conseguir que se avance en la investigación. Soy Servando Castelló Juan, tengo 42 años y soy enfermo de encefalomielitis miálgica y voy a emprender un viaje para dar visibilidad a mi enfermedad. Soy lobatrimán. Pues lobatrimán es un chico de un pequeño pueblo de Valencia que cayó enfermo de una enfermedad que se llama encefalomielitis miálgica y que pensó en hacer un viaje con furgoneta por toda España para dar a conocer la enfermedad y para recaudar fondos para investigación. Pues yo llevo casi 8 años con esta enfermedad, pero desde que estoy diagnosticado 4 años. Y no me diagnosticaron hasta que fui a Barcelona un especialista y ahí fue donde me diagnosticaron y donde empecé a conocerla. Muchos días no podemos ir a la calle, es la parte de nuestra vida que no se ve. Y eso que yo soy enfermo en el grado leve, yo siempre lo digo, no soy
la típica persona que tiene la enfermedad, soy un privilegiado. La mayoría prácticamente ni salen de casa y un 25% no salen ni de la cama. Que bueno, nunca pensaba que iba yo a acabar de artista fallero, ¿no? Al final eran un poco como ídolos para mí. Aquella primera falla era quemar algo, era hacer algo para hacer una pequeña fiesta con los amigos. Así empezamos, haciendo fallas a los amigos y bueno, pues se fue haciendo la cosa más grande, se nos fue de las manos y al final, bueno, acabamos en un taller de fallas. Llegar a la ciudad de Miami, me puse en contacto de inmediato para continuar mis estudios allí. Conseguí una beca del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Miami, que digamos es la puntera en esa ciudad y en Florida. Estoy enormemente afortunada de conseguir una plaza en el laboratorio del Dr. Rudolf Werner. El Dr. Werner había estado anteriormente en el laboratorio de Alfred Hershey. Alfred Hershey y Martha Chase fueron premio Nobel en los años en que llegó el Dr. Werner a Cold Spring Harbor y me llevó a desarrollar un campo de la biología molecular que me ha sido muy útil el resto de mis investigaciones. Somos referentes en varios aspectos, fundamentalmente en la línea de biomarcadores moleculares. Tenemos colaboradores en Estados Unidos, en la Universidad de Oxford también, tenemos colaboradores a nivel nacional y bueno, hemos participado en redes muy reciente formación en el Instituto Nacional de la Salud norteamericana, también en el grupo europeo que quiere impulsar la investigación de la enfermedad. ¿Le gustan las fallas a Elisa? Muchísimo, es algo que sí eché de menos también año a año. Siempre seguíamos la crema, ¿no? Desde allí, desde la breve retransmisión, buscábamos los canales españoles también, cuando no había todavía internet, como lo conocemos ahora, pues a ver quién tenía una antena parabólica. Pues esto es gracias a la iniciativa de Víctor Navarro, que me vio haciendo mi viaje con la furgoneta a través de toda España y tuvo esta iniciativa, lo pensó, se puso en contacto conmigo y enseguida congeniamos muy bien y lo uno llevó al otro y tal y aquí estamos a punto de plantarla. Al final creo que esto es como muchas otras profesiones, tiene que ser muy vocacional, tiene que gustar porque es un oficio en el fondo muy desagradecido en el sentido de la valoración, no de sí en el trabajo, porque el trabajo creo que es el trabajo para mí el más bonito del mundo.
El decano en aquel entonces, cuando iniciamos estos estudios en 2009, de la Universidad Católica de Valencia, había sido sanitario de atención primaria de enfermas de fibromialgia durante muchos años, y pensó que estas enfermas merecían atención a nivel de investigación. Pensó que había un faltante en lo que era el diagnóstico. La iniciativa de Víctor y Servando conjuntamente, para que esta falla sirva como un icono de la necesidad que los enfermos demandan de la investigación y de la atención clínica, me parece una iniciativa a ser compartida con todas estas asociaciones de enfermos en otros países que desconocen o conocen muy de lejos nuestra tradición fallera. La tradición fallera y el impulso que desde aquí estamos tratando también de darle a la investigación y también a la atención clínica. Y lo que vamos a hacer es un poco una figura en la cual, no solo sea Servando, sino al final, pues cualquier persona que se pueda ver representado en ella y que luche contra lo que estamos ahora mismo proponiendo, que es una investigación y una cura para la encefalomielitis miálgica. No hay prácticamente investigación. De hecho, nosotros peleamos porque hay investigación para que haya un biomarcador, porque es también difícil de diagnosticar, ¿no? Se piensa que entre el 80 y el 90% de los enfermos están sin diagnosticar, porque no hay una formación médica en atención primaria como para poder diagnosticar esta enfermedad. Entonces, muchas veces se piensa que es una fatiga o unos dolores por estrés, por depresión. El clínico tiene unas guías establecidas por criterios internacionales, y si esas guías han mejorado en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, de verdad significativamente, todavía tienen sus limitaciones a la hora de diagnosticar, por esa subjetividad que estamos comentando. Es decir, que hay pacientes que pudieran contar con un diagnóstico que no sea correcto y hay otros pacientes que quizá queden sin diagnóstico. Esa falta de atención, ¿verdad?, no es porque los clínicos no quieran aportarla, sino porque no hay medios para aportarla en estos momentos. Quizá una enfermedad tan compleja y tan variada haya quedado desatendida, y es lo que los pacientes han tratado de anunciar y de cambiar. El biomarcador tiene difícil definición porque puede ser una partícula, puede ser una célula distinta a las demás. Es siempre una diferencia entre el paciente que está sano y el paciente que siente una enfermedad. Entonces ese cambio es el que permite un diagnóstico, y si ese cambio es medible y cuantificable, como en el caso de los marcadores moleculares, permite una asignación objetiva de la enfermedad, es decir, no solo diagnosticar, sino también a veces establecer grados de afectación de la enfermedad. También es el punto de partida para desarrollar estudios de tratamientos, es decir, la búsqueda de biomarcadores no simplemente es para confirmar que un paciente tiene una enfermedad, sino para entender qué es lo que está ocurriendo y con ello poder monitorizar qué tratamientos pueden mejorar al paciente. Nos gusta tener por lo menos un proyecto solidario al año. Las fallas es un vehículo de expresión social y que sobre todo nos puede dar ese patrimonio que tenemos en Valencia, nos puede dar esa capacidad de expresar algo, una injusticia. Las fallas es una parte de la sociedad y como igual que va evolucionando todo, las fallas también. Entonces, en ese sentido tenemos que seguir desarrollándonos y ser cada día, sobre todo mi objetivo es ser cada día un poquito mejor que ayer.
sin compararme con nadie, o sea, mejor que yo ayer. Sin la colaboración de los pacientes definitivamente no hay investigación. Los pacientes de síndrome de fatiga crónica son muy conscientes de ello y han tenido, son voluntarios excepcionales. Están siempre disponibles a participar en los estudios, están interesados en conocer cuál es el avance, cómo puedo participar, cómo podemos avanzar más, porque necesitan respuestas. Sí, en el caso de esta enfermedad sí que es verdad que cuando he compartido con otros investigadores todos tenemos la misma sensación, bueno, es que tenían los enfermos, ¿no? Como diciendo, tenemos menos opciones a esos fondos, tenemos menos opciones porque no se reconoce la enfermedad. Entonces, obviamente, los gobiernos no tenían la intención de invertir en investigación sobre una enfermedad que de entrada no consideraban existía. Necesitaba salir, pedir socorro y si caía más enfermo, como era más probable, al gastar más energías, pues lo asumía y ya está. Sí, un poco soy inconsciente. La verdad siempre he sido un poco inconsciente, un poco atrevido. De hecho, el viaje solo planifiqué los tres primeros días, porque no sabía cómo iba a responder. Bueno, lo primero que se hace es modelar la parte del corcho, modelar en corcho todo lo que son las manitas, ojos, cara, boquitas, todo. Y una vez ya se ha modelado la figura y tú ya la ves que está en ese momento para poder trabajarla, se empapela. Se empapela con papel de periódico, con papel gris, con cualquier tipo de papel que su función simplemente es que el poro del corcho desaparezca, ¿vale? Que sea un soporte rígido, que sea un soporte sin poro, en el que se pueda trabajar. Cuando ya se ha empapelado, se le da en el proceso de los ninos de falla 4 capas de gota, para que cuando lo lijemos tenga esa facilidad de lija, no se quede duro, no se quede rugoso. Aquí ya se ven los rasgos bien definidos y tal. El objetivo de la lija luego lo que hace es uniformar todo lo que es la superficie, que no queden rugosidades, que no quede imperfecciones, sacarlo todo lo posible, lo mejor posible. Y esto ya está imprimado y pintado en una capa de blanco, de gris clarito, para poder empezar a pintarla y a trabajarla. En este caso tenemos 2 figuras acabadas en pintura. Si te das cuenta, es una pintura muy sencilla, no tiene nada que ver a ningún tipo de pintura a lo mejor que estamos haciendo, es una pintura mucho más minimalista. No queremos coger una paleta de colores amplia, porque entendemos que la enfermedad esa paleta de colores la reduce a lo mínimo. Que veamos que en nuestra vida al final nos perdemos mucha parte de la vida, muchos colores. Exacto. Es así. Vale. En los estados severos y muy severos, como conozco a mucha gente, su vida es prácticamente estar tumbado en la cama, no poder ni leer, ni siquiera ver la tele, no poder ducharse, tener prácticamente que necesitar ayuda para cualquier actividad. Que una persona cuando vea esta figura se pueda ver reflejado en ella y pueda entender que esto no es cosa de unos pocos, que al final estamos todos en esa rueda y podemos ser el día de mañana pacientes enfermos de encefalomielitis miálgica. Ha sido un año muy duro, es un año donde nos hemos tenido que reinventar y es un año donde al final, pues bueno, hemos tenido emocionalmente subidas y bajadas como ningún otro año que yo recuerde, pero bueno, ha venido así y sobre todo pues ahora un poquito más esperanzados, esperar a que podamos sacarlas finalmente y quemar las fallas del 2020 en el año 21. De hecho ha sido un fastidio, pero por otra parte también se le puede explicar a la gente lo que es un poco la enfermedad. Hemos tenido que estar confinados. Entonces la gente puede
puede ver lo que es estar confinado pero perpetuamente, no solo en tu casa sino en tu cama, y no solo estando de salud bien, aburridos, pero bien, sino enfermos, sin poder hacer nada. Entonces yo creo que hay gente que puede haber entendido un poco mejor lo que es la enfermedad. La pandemia COVID-19 que hemos estado sufriendo, digamos que el aspecto positivo que podemos atribuirle en el contexto de la enfermedad de la encefalomielitis miálgica es que puede ayudar a desvelar algunos de los aspectos importantes de la fase aguda de la enfermedad. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes, cuando ya están libres de la carga viral, ya su PCR son negativas, resulta que desencadenan, parece ser que algunos puede llegar a desencadenar este tipo de enfermedad. Y entender desde este punto, digamos, desde este ángulo, cuál es el grupo desencadenado por agente infeccioso es altamente importante. Creo que vamos a tener apoyo porque es algo necesario. Es algo necesario a realizar y comparar con otros grupos de enfermos que llevan décadas incluso sufriendo estos síntomas por aspectos desconocidos. Y sobre todo con la ilusión a tope para que en el 2022 volvamos a estar donde estábamos hace un año. Simplemente la ilusión de sacar una falla, de verla en la calle, de quemarla, de disfrutar, de saborear nuevamente eso que hace un año lo veíamos como algo normal y no valorábamos, ahora lo vamos a disfrutar doble. Yo de verdad que me gustaría que llegáramos al punto, y muy pronto, de tener esos modelos de prevención y de tener esos tratamientos efectivos, no solamente paliativos, para que este síntoma hoy sea un poquito más llevadero, sino para que desaparezca absolutamente. Claro está, en esto estamos, no en nuestro grupo aquí en la UCV, sino muchísimos otros grupos, y de verdad que se está tratando de colaborar para que así sea. Los medios que tenemos ahora son mucho más efectivos que hace unas cuantas décadas, y con esa ventaja debemos de poder llegar antes. Exactamente el día 13 de mayo de 2020 se comunicó la declaración de que la enfermedad, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica eran enfermedades reconocidas, enfermedades somáticas que necesitaban el impulso de la investigación. Y este comunicado creo que va a cambiar la situación. De hecho, dentro de la Comunidad Valenciana puedo también aportaros que este año hemos recibido el grupo de investigación aquí en la UCV de expresión génica e inmunidad, una ayuda de grupo consolidado. Con lo cual hemos contado, puedo decir, de forma muy, obviamente muy contenta y muy a gusto de que los enfermos sepan que desde la Comunidad Valenciana el Gobierno ha apoyado esta investigación. ¿Cómo me veo? Pues me veo curado. Puede parecer una ilusión o algo casi imposible, lo es, porque no hay mucha investigación. Pero ¿por qué no? Entonces yo me veo curado y veo a toda la gente curada. Entonces eso a mí mentalmente me sirve, porque si no me vendría abajo. Mi cerebro hizo clic, dije mira, lo que está por venir pues que venga. Mientras tanto voy a intentar dentro de la energía, los días que esté bien, pues aprovechar la vida lo máximo posible y lo máximo que mi cuerpo me dé. Vamos a estar en la falla de Plaza Rojas Clemente, que solo tengo que palabras de agradecimiento porque me han acogido como si fuera uno más de la falla. Yo a partir de ahora voy a ser para siempre de la falla de Rojas Clemente. Intentaremos explicar lo que es la enfermedad porque no es una falla solo mía, no es una falla de Low Battery Man. Quiero dejar claro, es una falla sobre la encefalomielitis miálgica y sobre todo sobre los enfermos severos que no están en mi situación, sobre esos enfermos que ni siquiera van a poder ir a ver la falla porque ni siquiera pueden salir a la calle. Es una falla de visibilidad, pero sobre todo es una falla de ilusión y de esperanza para gente que en la mayoría de los casos justamente se la han arrebatando, tanto la ilusión como la esperanza.
Quiero dar las gracias a Víctor, porque la verdad es que me he emocionado muchas veces con él. Yo supongo que, creo que cuando lo aprendemos me emocionaré, cuando se queme me emocionaré, pero quiero dejar constancia que gracias a gente como él lo solucionaremos. Y la falla se convierte en falla cuando arde. Hasta que no arde no es falla, ¿no? La falla se tiene que plantar, se tiene que quemar, y solo justo en ese momento que se convierte en ceniza es cuando ha sido una falla. Que la iniciativa pues de Servando y de algunos enfermos pues que ha llevado a que se conozca a nivel político, también se reconozca la enfermedad y la necesidad de investigación. Pues no te lo puedes imaginar lo ancho que te puedes acostar diciendo está sirviendo de algo lo que hemos intentado plasmar, ¿no? en el monumento, ¿no? La palabra clave es visibilidad, ¿no? Está dando visibilidad a la enfermedad, visibilidad al problema, visibilidad a Servando, visibilidad a nosotros, visibilidad a Víctor. Creo que ha sido el mayor acierto a nivel monumentos que hemos hecho en muchísimo tiempo, la verdad. Sí, es que todo el mundo está pasando, se hace fotos y te ilusionas, ves lo importante que es y es una emoción, la verdad. Hola, soy Isabel Calvo, soy la presidenta de la Asociación de Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Clínica de la Comunidad Valenciana y represento a un montón de enfermos de encefalomielitis miálgica y estoy aquí pues para dar un poco de visibilidad a esta enfermedad tan desconocida. Gracias a ti, gracias a tu gesta, gracias a tu aventura, gracias a tu esfuerzo y a tu pérdida personal, que sabemos que la has tenido, se nos ve, se nos empieza a ver. Gracias por tu lucha por la investigación y por luchar porque nuestros niños y jóvenes tengan un futuro en la sociedad. La investigación implica el reconocimiento de que esta enfermedad existe, de que deje de ser tan invisible y de que todos aunemos esfuerzos para promover estas iniciativas investigadoras y vayamos adelantando y vayamos luchando todos juntos en contra de esta enfermedad, encontrando la manera de paliarla o sobre todo de una cura. Pensaba que teníamos un buen proyecto entre manos, eso sí que lo pensaba y lo sigo pensando. Y bueno, y seguiremos haciendo cositas. Seguro. Pero no esperaba que hubiese tanta repercusión como la que hemos tenido. Súper contento de haber conseguido el objetivo, que era darle visibilidad. La falla se va a quemar, mi cabeza se va a quemar, pero esto quedará para siempre. O sea, nos quemaremos, pero yo, como siempre digo, como el ave fénix, luego renaceremos y haremos más cosas, hasta que consigamos la curación. Seguro. Pero evidentemente esta es una falla que, aunque se queme, me la voy a llevar siempre en el corazón y la voy a recordar siempre. Hay fallas que por mucho que desaparezcan, siempre las guardas en el corazón y una quedará. Va a ser sin duda lo batería. Trabajo, ilusión y esperanza. Yo sigo pensando, he visto muchas cosas en esta enfermedad y sigo creyendo en los milagros. Los milagros existen. Entonces, ¿por qué no podemos tener un milagro para la curación de esta enfermedad?